Va a suceder otra vez. Va a suceder otra vez. Va a suceder otra vez. Desde mediados del siglo pasado, la historia dominicana está marcada por episodios donde el territorio público fue convertido en botín para intereses privados. Fue en los llanos de Hato Viejo donde surgió la figura valiente de Mamá Tingó, Florinda Muñoz Soriano, activista campesina que luchó contra el despojo de tierras por terratenientes bajo la sombra del poder político. En el año 1974, durante el gobierno de Joaquín Balaguer, fue asesinada mientras defendía esas tierras que trabajaban ella y su comunidad desde hacía décadas. Décadas después, en los 1990 y 2000, nuevos escándalos estallaron. Una investigación reveló que la venta de tierras pertenecientes al Consejo Estatal del Azúcar, CEA, fue realizada de manera irregular, favoreciendo a militares, exfuncionarios y empresarios con conexiones políticas, sin cumplir procedimientos legales adecuados. Entre documentos y testimonios, se levantan testimonios del silencio político. Periodistas como Orlando Martínez, crítico del poder durante la era Balaguer, pagaron con su vida por exponer injusticias. Su asesinato en 1975, ejecutado por un escuadrón vinculado al gobierno, se convirtió en símbolo de lucha por la libertad de expresión. Cada escena, cada plano de archivo, muestra una secuencia que se repite, hombres poderosos moviéndose entre expedientes, notarios, registros, todos en función de resguardar privilegios. Y en el trasegar de los años, esas transacciones ilícitas se normalizan como parte del paisaje cotidiano. Pero la historia del espejo por oro se repite, esta vez una familia de españoles con sus actos le hacen homenaje a Cristóbal Colón, y es que en 2023 el gobierno dominicano anunció la autopista del Ámbar, una vía financiada mediante una alianza público-privada que conectaría Santiago y Puerto Plata en apenas 30 minutos. La autopista propuesta para el megaproyecto de Punta Bergantín prometía ser una solución integral que potenciaría el turismo y la economía en Puerto Plata. Sin embargo, a principios de 2025, las expectativas se vieron opacadas por la falta de avances concretos. El anuncio de la licitación desierta y el retraso en el inicio de las obras generaron incertidumbre en la población local. A pesar de las promesas de convertir a la ciudad en un polo de desarrollo, la realidad mostraba un escenario diferente, con una inversión millonaria en espera de materializarse. Los habitantes de Puerto Plata, ansiosos por ver mejoras en su entorno, veían con preocupación cómo el proyecto estancado ponía en duda su viabilidad. La falta de transparencia en los procesos de adjudicación y la escasa comunicación por parte de las autoridades también contribuyeron a alimentar el escepticismo. Ante este panorama incierto, la comunidad se mantenía atenta a cualquier información que pudiera dar luces sobre el futuro de la autopista y su impacto real en la región. El tiempo pasaba y las expectativas iniciales parecían diluirse, dejando un sabor agridulce en aquellos que apostaban por un cambio positivo para Puerto Plata. El hilo rojo que conecta a Mamá Tingó, Orlando Martínez y el escándalo de los Tres Brazos también se encuentra en los lujosos planes actuales. Detrás de los brillantes hoteles y Atomeliá, de las inversiones y autopistas, persiste la incógnita de si estas obras buscan realmente beneficiar a todos o solo a unos pocos privilegiados. En la realidad dominicana, hay una lucha entre el interés colectivo y los privados disfrazados de progreso. La historia de resistencia se enfrenta a la ambición desenfrenada, cuestionando si el desarrollo favorece a toda la población o solo a una élite. El tema de la acusación de Senasa, de que una empresa tiene un beneficio de 65 millones mensuales, que de 2 millones le dieron medio millón a una institución. Pero el presidente no lo sabía. Se enteró ahora con la denuncia que hicieron el viernes. No lo sabía. Advertencia.
Todos los hechos aquí presentados son presuntamente y alegadamente, hasta que un tribunal competente determine lo contrario. Por razones de seguridad, el equipo detrás de esta producción teme por su integridad y la de sus fuentes. Este es un documental que quizás muchos quisieran que nunca vieras. La información proporcionada se basa en testimonios y documentos que podrían ser considerados sensibles o peligrosos. Señores, cuando yo escuché este anuncio de que se estaba investigando SENASA y de que incluso el presidente habría tomado acciones en 2024 para procesar un árabe que estaba dirigiendo la institución de SENASA, que se llama Santiago Jacín, a mí me tomó por sorpresa, porque la tendencia del presidente Luis Abinader es de beneficiar y proteger a los libaneses de descendencia árabe que viven en República Dominicana, y lo que he descubierto es que no se trata como se le está vendiendo a la población dominicana, y esa información la traigo en el día de hoy, y además de un escándalo que ha surgido con una finca y una comunidad muy poderosa, si se podría decir propiedad de los Palizas, que ha impedido que supuestamente se haga lo que tiene que ver con la autopista del Ámbar, y vemos que esto ha tornado un escándalo porque también se dice, según las denuncias, de que este proyecto de esta autopista va a beneficiar a familiares de Luis Abinader y también va a beneficiar a la familia Paliza. Parece que se va a tomar aproximadamente miles de millones de pesos para beneficiar negocios privados. Esto es lo que aparenta ser. Señores, vamos a ver esto. Miren, vamos a mostrarle esto. Esta es la ruta, esta línea amarilla que ustedes están viendo por aquí, es básicamente la ubicación de la ruta que se piensa utilizar para llegar a Puerto Plata. Todo el mundo ya ha visto todo esto, todos los planes que se tienen con respecto a esto. Y yo creo que ha sido algo súper interesante que los dominicanos puedan contar con este proyecto. Básicamente esto va a empezar en lo que tiene que ver con la autopista Circunvalación Norte. Ustedes van a estar viendo por aquí que va a ser una conexión de esta parte de Santiago, y se decía que esta autopista estaba básicamente detenida desde hace un tiempo atrás porque había unos intereses que no estaban muy claros. La sorpresa que nosotros nos dimos viendo toda esta información es de que realmente hay unos intereses de una finca, una propiedad que se dice que son de los Palizas, y básicamente veamos esta finca. Señores, mire, esta parte donde dice Star Hill en The Palm, dice que esto es propiedad de los Palizas, donde están básicamente villas de lujos, y esta parte cuadrada que ustedes ven sin desarrollar también dicen que son de los Palizas. Nosotros estuvimos comprobando, como en esta página web donde dice Corporación Star Hill, vemos quiénes somos nosotros, se habla de la familia, quiénes son los fundadores. Aquí se habla de Juan Ignacio Paliza García, se habla de Margarita Méndez Noé, José Ignacio Paliza Noé y otro que se llama Rodolfo Paliza. Señores, la villa específicamente que se dice que es de los Palizas es esta parte que ustedes ven por aquí, que es lujosa, que tiene piscina. Ustedes pueden ver cómo esto está diseñado, y básicamente la autopista va a pasar bastante cerca, lo que le va a dar gran valor a esta propiedad, como ustedes lo pueden ver por aquí, que le va a dar un gran valor a todo lo que tiene que ver con esto y los desarrollos inmobiliarios que puedan pasar en esta área en específica. Lo que se ha formado todo un escándalo. Vamos a ver un poco esta propiedad, señores, que se le atribuye ser a los Palizas. Señores, esto es una comunidad cerrada, como ustedes ven. Básicamente todavía está en desarrollo. Allí solamente viven personas millonarias, por eso ustedes pueden ver que la mayoría de las casas que hay allí o las villas tienen piscina. Es un sector muy exclusivo de Puerto Plata, y la información que nosotros tenemos adicional a todo esto es de que supuestamente toda esta área a donde termina la calle, la autopista del Ámbar, todo eso es de los Palizas. Lo que se está comentando es de que esta área, aquí específicamente, vamos a ponérselo por aquí, esta área tenía, según la información que tenemos, era propiedad del CEA, o sea, era parte de la propiedad estatal de los dominicanos. Pero luego vimos cómo el banco supuestamente central le hizo una transferencia de reserva, y se habla de que supuestamente estos bienes terminaron al final en manos de los Palizas. Si ustedes ven, esto es una área
muy importante de Puerto Plata, exclusiva, ya que los Palizas son dueños de esta área y son dueños de este otro lugar. Lo que ustedes ven por aquí es que también esto tiene ríos incluido, tiene árboles que son centenarios, básicamente es toda una belleza. Y aquí podemos ver como una especie de isla pequeña que colinda con esto de Punta Bergantín, que es donde se va a crear estos proyectos. ¿De dónde yo escuché esta información de que ellos son supuestamente los dueños? Nosotros vimos como el señor Isa Conde, un personaje muy conocido a través del tiempo. Déjame ver si le puedo mostrar la información completa aquí para que ustedes vean lo que dice Isa Conde. Dice Narciso Isa Conde: es ominoso el paquete de leyes que conducen a la privatización de las principales fuentes de agua y la autovía del Lámbar, que terminará en la finca de Paliza, en la playa Bergantín, Puerto Plata, y va a favorecer negocios turísticos de la familia Abinader en Sosúa. Señores, así como yo les estuve mostrando por aquí, para que ustedes vean todo esto, la verdad es que este es un lugar muy, muy exclusivo, y a la hora de que se desarrolle este proyecto, la verdad que esta familia que tenga el poder de esta finca, donde básicamente va a terminar la autopista del Lámbar, va a tener mucho poder. Pero esto no se queda aquí, porque vimos otro abogado de Puerto Plata que dice, que se llama Leonel Correa, dice: Punta Bergantín es un terreno de los Palizas, en su mayor extensión cultivado de caña para el otrora ingenio montellano, hoy refugio de haitianos. O sea, que lo que este señor está insinuando es que en esa propiedad de los Palizas hay un refugio de haitianos. Yo creo que esto es una denuncia también. En su zona costera tiene un excelente ecosistema de árboles centenarios que esperamos sean conservados tal cual. Nosotros vimos también cómo el señor Eurizanti, otro periodista, hacía una denuncia de Puerto Plata. Dice que la vaina se fue a más. Ahora resulta que supuestamente y alegadamente quien compró esos terrenos por 430,000 pesos en la orilla de la playa y el malecón de Puerto Plata fue una persona de apellido Abinader Fernández, y supuestamente y alegadamente es prima del presidente. Donde nosotros vimos aquí en esta parte el supuesto acto de venta, donde sí sale un nombre de una señora que se hace llamar Ana María Abinader Fernández, quien compró unos terrenos a precio de vaca muerta. Yo creo que esto es un tema que debemos investigar a fondo, ver si realmente esta autopista del Lámbar se está haciendo para beneficiar a los dominicanos y no para beneficiar de que una pista que nos va a costar tanto dinero termine en la finca de los Palizas, o que termine cerca de las propiedades de los Palizas, donde es otra cosa. Si una autopista se va a hacer por encima de las propiedades de los Palizas, también va a haber que comprársela y ver a qué precio el gobierno le va a comprar eso a esa familia. Pero eso es algo que nosotros tenemos que investigar. Entonces también Eury seguía señalando, vamos a verlo por aquí, él seguía señalando, entre otras cosas, vamos a ver si podemos ponerle la carita a lo que dice Eury. Un momentito, señores, vamos a poner esto completo para que ustedes lo puedan ver. Ok, vamos a ampliar aquí, ok, vamos a ver lo que dice Eury. Eury da un poquito de los detalles, dice Eury, sobre Punta Bergantín. Compraron los terrenos de Punta Bergantín al Banco Central en el año 2021 por $2 millones. Le dieron un año de gracia, o sea, el banco no le cobró inmediatamente y solo tenían que pagar $1 millón y el resto lo pagarán en un periodo de 3 años. Dígase, en un tiempo suficiente para hacer negocio por miles de millones de pesos con el terreno que era del Estado. Entonces, dice aquí: tú, puertoplateño, cobrarás 23,000 pesitos en un trabajo de 12 horas matado, y los 500,000 ahorrados no podrás nunca invertirlo ni ver un cc de centímetro por una de las costas importantes de la provincia de Puerto Plata. Y San Paliza quería adueñarse desde los tiempos del PLD, pero no lo dejaron. Esta denuncia que hace Eurizanti, lo que él está diciendo, esto es bastante serio, señores. Que nosotros construyamos una pista para que termine en una finca de los Palizas, termines en unas lujosas villas que tienen por ahí, y que lo que él está diciendo aquí es que básicamente que esa playa Bergantín, supuestamente el banco se la cedió por $2 millones, le dio un año para pagar, y después que para que diera solamente $1 millón, y después le dio 3 años para que pagara, lo que le daba un espacio a que a alguien se le ocurriera y saliera a vender esas tierras
diciendo, mira, ahí van a hacer una autopista del ámbar, ahí se van a desarrollar proyectos turísticos, esto queda a qué sé yo cuántos metros del aeropuerto de Puerto Plata, esto va a ser un palo, lo que le da la oportunidad de revender esa tierra que compraron por 2 millones y todo eso ahí que ustedes vieron, eso no cree usted que eso simplemente, vamos a ponérselo de nuevo por aquí, no crea usted, como yo lo estoy mostrando por aquí, que esto vale 2 millones de dólares, miren esto señores, no crea usted que esto vale 2 millones de dólares en Puerto Plata, miren todo el espacio que tiene esto, mire, no crea usted que esto vale 2 millones de dólares. Mire todo esto. Mire esta propiedad supuestamente de los Palizas. Yo creo que esto podría valer mucho más dinero. Yo creo que esto lo que deberíamos estar atentos con este tipo de cosas. También nosotros vimos que uno de los periódicos de Puerto Plata, por allá por el 2021, fue tan descarado, José Ignacio Paliza, que fue el mismo que reveló el proyecto. Decía, gobierno planea impulsar Puerto Plata con nuevos hoteles y ciudades del cine. El ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, anunció el gobierno desarrollará un proyecto turístico para relanzar Puerto Plata que incluye la construcción de hoteles y ciudades del cine y tecnología. Y miren esto, Paliza, que no especificó la fecha que se iniciará el proyecto turístico, sostuvo que para implementarlo se están trayendo al país inversores que puedan desarrollar los terrenos de Bergantín. Señores, ¿qué es lo que pasa? Que es básicamente lo que decía Eury anteriormente en este estudio. ¿Y qué él decía? Él decía que el Banco Central vendió esa propiedad por 2 millones de dólares, le dio un año para poder darle los primeros 100 millones de dólares y 3 años para pagar el otro millón que faltaba. Lo que le daba tiempo, según lo que dice aquí esto, a lo que dice Paliza. Quien no especificó la fecha que se iniciará el proyecto turístico sostuvo que para implementarlo se están trayendo al país inversores que puedan desarrollar el terreno de Bergantín. Lo que estamos viendo aquí claramente es de que se le compró a precio de vaca muerta al Banco Central y al mismo tiempo, señores, vamos a acercarlo un poquito más, y al mismo tiempo se le estaba vendiendo ese terreno a otros inversores. ¿Por qué el Estado Dominicano no fue quien vendió este terreno en Puerto Plata? ¿Por qué tuvimos que cedérselo a una familia en particular? Yo creo que esto es lo bastante preocupante. Señores, vamos a seguir mirando. ¿Por qué? Porque ahora yo quiero tratar el caso que tiene que ver con Senasa. Todo el mundo sabe que esto de Senasa, Santiago Hassin, es un árabe libanés y muy amigo de Luis Abinader. Y a mí me sorprendió que el presidente dijera, y yo se lo voy a mostrar aquí, lo que él dijo, pero lo voy a dar un adelanto. El presidente dijo que fue él en noviembre de 2024 que le pidió al Ministerio Público de que investigaran a Senasa por unos actos de corrupción. Pero la respuesta del gobierno me parece muy extraña porque yo no creo que Luis Abinader quiera joder a la comunidad árabe en República Dominicana. Pero luego de que el presidente admitió que desde 2024 de noviembre le está buscando una especie de bajadero a este tema de Santiago Hassin, nosotros nos topamos que ya en marzo se habían inventado un supuesto informe con Alicia Ortega donde no le echan la culpa a Santiago Hassin. Se le están echando las culpas a un grupo de loquitos viejos. Vamos a ver esto. ARS afectadas que temen que los esquemas se hagan públicos y sean clonados por delincuentes. Un ejemplo del tamaño de estos esquemas se dio en el Seguro Nacional de Salud, Senasa, del Estado, que presentó una denuncia inédita ante la Procuraduría, a la cual el informe tuvo acceso. En el documento, la institución dice haber sido presa de un fraude millonario basado en facturaciones fraudulentas. El fraude a los seguros médicos, una realidad en el país, como lo es en otras naciones como Estados Unidos. Un esquema de fraude al Medicare en Estados Unidos. Multimillonario fraude al Medicare. Fraude en facturas al Medicare en varias farmacias de Miami. Señores, si ustedes han visto, vamos a seguir mirando. Donde las autoridades lo persiguen con particular interés a todos los niveles. Esos fraudes son considerados en Estados Unidos delitos federales y por lo tanto son perseguidos por el FBI. Arismendi Díaz es economista, experto y consultor internacional en seguridad social. Y cada uno de los estados tiene una serie de incentivos a la población y a los afiliados para que le den información sobre esos fraudes y educan
a los ciudadanos norteamericanos y a los residentes para que sepan identificar cuando hay un fraude. Sí, Díaz, conocedor a fondo del tema, escribió un artículo titulado Estados Unidos, fraudes millonarios de médicos dominicanos, en el cual sostiene que la práctica del fraude a los seguros médicos. Señores, básicamente, lo que dice Alicia Ortega, que ustedes escucharon desde el inicio, ella dice que las razones por las cuales el gobierno tiene miedo de que esta denuncia se sepa, lo que está pasando con esto, es de que teme que otras personas copien este método de hacer estafa. Pero lo que ella dice en su inicio de su informe que se hizo en marzo, antes de este escándalo, es de que era el incumbente de Senasa quien estaba denunciando eso. O sea, Luis Abinader dijo que en noviembre estaba investigando a Senasa y ya vemos cómo se le está tratando de lavarle la cara al incumbente de Senasa, diciéndonos que yo soy el funcionario, pero yo no sé qué se está robando aquí. Señores, nada más y nada menos a lo que el propio presidente y sus periodistas se han dedicado a decir que Danilo Medina debía saber que sus cuñados o sus hermanos estaban en actos delictivos y sus funcionarios. Resulta que ahora no quieren introducir una narrativa a nosotros los dominicanos de que no, de que los funcionarios y el propio presidente de la República nunca saben de actos de corrupción que están pasando en República Dominicana. Y escuche esto, lo que dijo Nuria Piera. Escuche esto. De la salud económica de todos nosotros. Senasa es la administradora de riesgos de salud más grande de la República Dominicana, con más de 7.588.000 afiliados, cerca del 70% de la población. De ellos, más de 1.7 millones están en el régimen contributivo, unos 105.000 son pensionados o jubilados y más de 5.700.000 corresponden al régimen subsidiado. Desde agosto del 2020 hasta agosto del 2025, la institución estuvo dirigida por el ortopeda, traumatólogo y político Santiago Jacín, quien aumentó su salario de 286.000 a 424.500 pesos mensuales. Bajo su gestión, la nómina pasó de 70.340.000 pesos con 1.408 empleados en agosto del 2020 a más de 98 millones en julio del 2025 con 1.971 empleados, incluyendo 19 nuevos puestos muy creativos de oficinas de Senasa en Nueva York, New Jersey, Puerto Rico, la Florida, Boston y Pensilvania, con sueldos que van desde 163.400 pesos hasta 341.340 pesos, para un total de más de 5 millones de pesos mensuales, que antes la institución se ahorraba, ya que... Señores, ya ustedes vieron lo que dijo Nuria Piera. Yo tomé esta información porque ella refleja que desde los temas de salud lo que se ha ido es a enriquecerse, porque este señor se aumentó de 200.000 a 400.000, como si él fuese el presidente del Banco Central. Y está catalogando por la ONU y los derechos internacionales que las personas que se dediquen a robar dinero desde la salud son crimen de lesa humanidad. Y debe ser un crimen de lesa humanidad también ocultar estos actos de corrupción. ¿Por qué? Porque la tendencia que estamos viendo es de que van a culpar a los del call center y a otras personas queriendo alegar de que el funcionario de Senasa no sabía de eso. Pero según una información que tengo, una familiar de este señor, que es una tuitera muy activa, también estaría en este tipo de temas, que se ha mantenido callada con respecto a este tema. Y mire esto que publica el Diario Libre. El Diario Libre dice que cuántos doctores van a caer con respecto a esto, porque lo que se reveló de Yulisa Céspedes es de que muchos de estos doctores hacían facturas de que supuestamente estaban ofreciendo un servicio y esto era totalmente fácil, lo que lo convierte en cómplices a ellos. Esto lo convierte en cómplice y por eso yo digo que esto debería ser el mayor acto de corrupción que jamás se haya visto en República Dominicana de investigación, porque se está hablando de dinero robado que tiene que ver con la salud de los dominicanos. Señores, solamente este caso se está hablando de casi 10.000 millones de pesos que se habían robado de esta manera, mientras nuestros dominicanos
sufren de temas de salud graves en República Dominicana. Y miren esto, porque a mí me dio mucha vergüenza y rabia escuchar a Ricardo Nieves tratar de justificar esto, porque él supuestamente es doctor también. Y por eso es que yo digo que los periodistas que quieran ser independientes no pueden tener amigos, funcionarios, ni médicos, ni trabajar para el Ministerio Público, porque su opinión termina distorsionada. Escuchen lo que dijo Ricardo Nieves. El problema no es SENASA, el problema son las AFP y la otra ARS. A eso que ustedes tienen que entrarle. SENASA lo que hay que buscarle cuarto. Y es correcto que el Estado busque dinero para darle salud a los policías pobres, a los bomberos pobres, a la gente pobre. Todo el tiempo SENASA tiene déficit. No me monto en campaña de pendejada. Todo el tiempo va a tener déficit y el gobierno todo el tiempo tiene que intervenir y asistir con fondos, porque SENASA no persigue ganancia ni rentabilidad. Y yo desde que nació SENASA estoy bregando con eso. Y he participado hasta en campañas de promoción y defensa gratuitamente. Gratuitamente. Lo sabe Altagracia Guzmán y lo sabe Chanel, que pasaron por ahí, del pasado. El problema son las otras ARS y la AFP. A eso es que hay que entrarle, coño. SENASA no va a quebrar. No es verdad. El Estado tiene que asistirla, porque SENASA es la ARS pública. El problema son los otros que te arrancan un riñón cuando tú te vas a curar un ojo o tienes. Señores, ¿por qué Ricardo Nieves opinaba de esa manera? Él opinaba de esa manera porque en principio cuando el PLD y la Fuerza del Pueblo hicieron la denuncia de que SENASA la habían quebrado, lo que salió Ricardo Nieves a decir fue esto que ustedes escucharon, porque esto no es reciente. Yo estoy hablando de la visión de un periodista que cuando se hizo esa denuncia por el PLD y la Fuerza del Pueblo, él debió haber por lo menos puesto en duda esta información, porque ya todo el mundo sabe de este fraude de SENASA, que es un fraude, desde mi punto de vista, un fraude bastante bochornoso, que yo creo que es algo que debería llamar la atención de todos los dominicanos. ¿Por qué digo esto, señores? Porque nosotros hemos visto cómo el propio presidente de la República, con este caso, se quiere apostar a que el funcionario no sabía de esos actos de corrupción. Se quiere apostar a que Luis Abinader no sabía de esos actos de corrupción. Pero esto se desarrolla en el mismo tiempo donde se critica a Danilo porque Danilo dice que no sabía de los actos de corrupción de su cuñado, que no sabía de los actos de corrupción de Maxi Montilla, de Alexis Medina, así como de Adán Cáceres y un grupo de personas. Entonces se quiere apostar de que el presidente no sabía de los actos de presuntos actos de corrupción en Valencia de una hermanastra que tiene Luis Abinader, que supuestamente le estaba vendiendo pasaporte o visas a árabes que terminaron cometiendo hechos no muy limpios en Latinoamérica. Entonces el presidente no sabía eso. Entonces Luis Abinader no sabe de nada, pero en el caso de Danilo tiene que saberlo todo. Escuchen. Yo te lo creo, que de ese dinero tú lo recibiste. Ahora yo te voy a decir algo, hermano Danilo Medina. Yo he estado cerca de todos los presidentes que han gobernado este país, menos de usted. Y te voy a decir algo, Danilo. El hombre mejor enterado de este país es un presidente de la República. Porque el que se quiere poner en buena con ellos va y le lleva un chisme. Y si es de un cuñado más. Otra cosa, ese dinero estaba en un banco. Y el que tiene 3,000 millones de pesos en un banco, suena una alerta. Porque 3,000 millones, tú lo juntas, de a 100 en 100, Cuando tú deposites de a 100 millones que tú depositas para juntar 3,000, cada vez que tú depositas 100 millones suena una alerta. Por $3,000 suena una alerta. He llevado 2 millones de pesos a depositarlo. Por $3,000. Me dicen un papel, Jenny ahí, yo le pongo Pablo Escobar. Te voy a preguntar a mí por 2 millones. A mí que te debo 8. Pero un banco me cuestiona a mí que de dónde yo saqué 2 millones y le debo 8 al mismo maldito banco. Señor, ya ustedes vieron cómo Luisín, en un programa PRMista, porque ellos son PRMistas, el Boli es PRMista. Miren cómo ellos se almuerzan a Danilo Medina porque no sabía de lo de Maxi y lo de funcionarios. Y que incluso, que para tú lavarle ese dinero y llevarlo a los bancos mandan una alerta que los propios funcionarios del gobierno deberían ver. O sea, no hay forma de cómo este presidente diga que él no sabe de los actos de corrupción y que incluso un funcionario de él no sabía de que se estaba robando a lo interno de ese ministerio. Por eso yo digo que en el caso del Ministerio Público no pueden alegar la ignorancia de que aparte se ha denunciado de que todos los meses se roban 100 millones en las cárceles dominicanas, que está bajo la responsabilidad del Ministerio Público. Y desde 2020 hasta hoy son casi 6,000 millones de pesos que se han robado en las cárceles dominicanas y yo no entiendo realmente cuál es la posición de esta persona. Miren, vamos a ver esto. Porque Luis Abinader, cuando escuchó lo de la denuncia que tiene que ver con esto de SENASA, él habló en el pasado y escuchen lo que él dijo, señor, porque esto está interesante. Escuchen esto.
Ahora, yo le pregunto a ustedes, ¿alguien tenía en cuenta el seguro familiar de salud antes del 20? El gobierno dominicano antes lo utilizaba alguien. En el mercado para mandarlo a grupos ahora es que tiene valor. Ahora es que tiene valor. Y ese valor que le hemos dado, entonces ellos quieren que lo quitemos. Que dejemos a 2.400.000 personas sin seguro familiar de salud, porque ellos dicen que hay un déficit. No, no hay un déficit. Se necesita un aporte extra del Estado como lo estamos haciendo nosotros. Y eso es calidad del gasto. Invertir los recursos del pueblo en la salud de los dominicanos. Señores, ya usted escuchó lo que decía el presidente cuando hicieron la denuncia. Y yo quiero aclarar algo aquí. Y es de que él dice que hay más personas con SENASA, pero hay más personas para alimentar una red de robo. Y de que de eso que usted dice que hay que inyectarle más recursos, 6.000 millones fueron robados de esos recursos que usted dice, por no supervisar, porque lo que estaba diciendo el PLD y la Fuerza del Pueblo era de que no se estaba supervisando qué es lo que estaba pasando con el dinero en SENASA. Entonces vamos a ver, porque él, luego de que él se defendía, dice que no, que fue el que mandó a investigar esto. Escuchen esto. Sobre la parte de SENASA, quiero decirte lo siguiente. Fue el gobierno dominicano que depositó con autorización nuestra en noviembre del 24 para que se investigara el Ministerio Público. La investigación que hay ahora ya, sin antes de ningún reportaje, fue desde nosotros que vino esa investigación. Pero aparte del Ministerio Público, está la Cámara de Cuentas haciendo una auditoría ya desde hace varios meses. Está la Procuraduría y Antifraude también haciendo desde hace un tiempo allá las investigaciones en SENASA, y también está Cisaril. Y yo te... Señores, ya ustedes escuchan cómo el presidente otra vez está admitiendo que su Ministerio Público no es independiente y de que si en noviembre se mandó a investigar y Alicia Ortega, que no funciona sin información filtrada, le estaba lavando la carita en marzo diciendo como que el funcionario no tiene que ver con eso, es porque quienes están maquillando esa investigación es el gobierno. Y esto me parece extraño. ¿Por qué? Porque vamos a escuchar lo siguiente, porque la tendencia del presidente siempre ha sido a decir que él no se involucra en temas de justicia. Escuchen esto. Sí, sobre esa parte ustedes saben que yo no me involucro en los temas de la justicia y no opino sobre esos temas. Eso que ustedes escucharon ahí en esa parte fue cuando el presidente le preguntaron de Yeset, el presidente de la República, sobre medidas de cohesión en caso de Antonio Payá. No me involucro en temas de justicia. Lo que a mí me pareció extraño es ver a este presidente involucrado en ese tema de justicia cuando eso no es lo que él ha dicho anteriormente. Vamos a escuchar lo que él ha dicho. Escuchen esto, escuchen esto. También el tema que está ocupando, ahora mismo, el tema de la acusación de SENASA, de que una empresa tiene un beneficio de 65 millones mensuales, que de 2 millones le dieron medio millón a una institución. Pero el presidente no lo sabía. Se enteró ahora con la denuncia que hicieron el viernes. No lo sabía. Vamos a dejarnos de pendejadas y vamos a establecer responsabilidades. Ustedes escucharon lo que dijo Julio Jacín. Que cómo es que el presidente no sabía eso. Porque a Danilo se le indica de que él debe saber los actos de corrupción de funcionarios, de cuñados, de hermanos, pero a este presidente e incluso a sus funcionarios, como a Santiago Jacín, no podía saber esos actos de corrupción. O sea, tenemos como un doble discurso que es bastante cuestionable. Y miren esto. El presidente, como le dije, decía en el pasado sobre los procesos judiciales que tienen que ver con Jet Set. Él decía que él no se involucra en esto. Vamos a ver. El presidente afirmó, según el Listín Diario, que no se involucra en temas judiciales en respuesta al caso Coral de Danilo. El presidente también habría dicho que rechaza hablar de la sanción de Estados Unidos y Yan Online, donde decía el mandatario alegó que no se involucra en temas judiciales. Entonces, lo que a mí me parece extraño es de que este presidente se involucre en un tema, especialmente de un libanés, de una persona de origen libanés, donde se esté creando una narrativa de que el funcionario no es responsable de los actos de corrupción de SENASA. Y si le parece poco todo lo que el propio presidente ha dicho, que él no se involucra en temas de corrupción, vamos a escuchar lo que dice el propio Paliza. Escuchen esto.
No, hay, pero me refiero que se Hay ha miembros- comentado hay miembros de que presos. en más de una ocasión se ha suspendido a alguien por, vamos a decir, sospecha legítima de alguna irregularidad y no se ha procedido a la otra parte. Pero es que a la parte judicial. O sea, usted tiene dudas razonables, hay una acusación, un viceministro dijo que el ministro Maquinini hizo tal cosa, se investigó, Sí, pero a partir de ahí se me saca, se me pero cancela. también Y la usted parte tiene que ver- judicial. pero también usted tiene que saber que Sí. en la línea de acción del gobierno del presidente Abinader, el propio presidente Abinader, es mantener la objetividad de sus relaciones con la justicia. Hoy tenemos un Ministerio Público independiente, una Procuraduría General de la República independiente, que la única condición que se le dio al momento de juramentarla fuera esa, que mantuviera su independencia. Y por tanto nosotros no nos involucramos en la persecución de cualquier caso del presente o del pasado, ni lo que pueda haber. Señores, escuchen esto, porque esto me parece totalmente contrario a lo que dijo el presidente de la República, porque él dice que realmente se involucra en temas. Vamos a ver esta parte. Sobre la parte de SENASA, quiero decirte lo siguiente. Fue el gobierno dominicano que depositó con autorización nuestra en noviembre del 24 para que se investigara el Ministerio Público. La investigación que hay ahora ya, sin antes de ningún reportaje, fue desde nosotros que vino esa investigación. Pero aparte... Señores, ya ustedes vieron lo que ha dicho este presidente, que ellos han decidido personalmente, cuando se trata de un árabe ligado a su comunidad, ellos tomarle control de esta investigación, y la narrativa que se está tejiendo es de que Santiago Jacín no tiene la culpa de los actos de corrupción que pasaron dentro de ese Ministerio Público. Eso es lo que se está tratando de decir. Y de que como Santiago Jacín no sabía de esos actos de corrupción, tampoco lo sabía Luis Abinader, porque Luis Abinader no sabe de los actos de corrupción que pasa con muchas personas que tienen que ver con el gobierno. Y esto me parece un poco extraño, porque entonces el presidente no sabe de los actos de corrupción, pero Danilo sí podía saber. Entonces, a la prensa prepaga del gobierno, a los narcoperiodistas, que se pongan de acuerdo. Porque incluso el propio Julio Jacín no le cree que el presidente no sabía de eso. También el tema que está ocupando ahora mismo, el tema de la acusación de SENASA, de que una empresa tiene un beneficio de 65 millones mensuales, que de 2 millones le dieron medio millón a una institución. Pero el presidente no lo sabía. Se enteró ahora con la denuncia que hicieron el viernes. No lo sabía. Vamos a dejarnos de pendejadas y vamos a establecer responsabilidades.